7 de octubre. Un placer estar con ustedes y Dios quiera que pronto podamos vernos en persona. Pero ¿sabes qué? Seguiremos de igual manera saliendo Facebook Live. Hay muchas personas que no viven aquí en Miami. Hay muchas personas que viven en diferentes países y están con nosotros y los considero mi iglesia, los considero mis hermanos y sé que ellos asisten a otras iglesias y a veces nos regocijamos juntos como debería ser todas las iglesias del Señor. Y ya veo personas llegando. Blasita, ya te vi. Eudaldo, conocido más como Ramón en la calle. En su casa todo el mundo lo dice Eudaldo. Clarisa, mucho gusto desde el Perú. Leonila Sepúlveda de Chile. Olga Chaviano de Hialeah. Angelita, ¿de dónde llamas? De New York, ¿no? Está de New York. Soy la Molinea, se llama de acá de su mansión, frente al lago. Qué bonito reunirse, ¿no? Dios nos ha permitido podernos reunir de esta manera. Si usted tiene inquietudes, por favor, escríbeme y yo le voy a responder. Si tiene alguna pregunta en privado o algo que requiere, me pregunta y yo se lo voy a hacer. En octubre estaremos hablando a España. Estaremos enseñando cómo formar el cerebro ideal en España. Eso que escucharon es mi perrito. Ha pasado alguien por ahí detrás en el jardín y nos está defendiendo. Mi esposa la va a tener que dejar salir al balcón. Bueno, hoy día tenemos algo especial y busqué una palabra de evangelización porque hablamos de los evangelios, aunque la palabra no está muy clara en la Biblia. Pero yo creo que usted entiende cuando se dice el misterio de la evangelización. La evangelización es una palabra muy común y creo que todos la entienden. Siempre tratamos de buscar palabras en los títulos que todo el mundo lo puede entender. Y es importante porque queremos que usted entienda bien de qué se tratan los estudios, de qué se trata de profundizar. Estamos en contra de alguna iglesia, de algo, no estamos en contra de nadie. Lo único que queremos es anunciar la palabra de Dios y actuar como dice la palabra de Dios. No nos gusta el caudillismo, no nos gusta, porque el Señor Jesús no fue un caudillo. No nos gusta el tratar de resaltar ni hacer negocio con la iglesia. Y a veces mencionamos cosas no necesariamente en contra, pero que estamos en desacuerdo con ese tipo de práctica, ¿no? Como lo estuvo el Señor Jesús, ¿no? Pero es muy importante entender que haga lo que haga, nosotros lo amamos. Haga lo que haga. He trabajado en diferentes ambientes que el Señor me ha puesto para entender de su gran amor. He trabajado con personas que han cometido crímenes graves y el Señor puso su amor. He trabajado con personas que por su adicción han destrozado familias, pero el Señor nos dio su amor y le dio su amor. Por eso les digo, hagan lo que hagan. El capítulo 23 de Mateo es un poco fuerte. El Señor habla contra los religiosos, ¿no? Es un poquito fuerte, pero estoy seguro que el Señor amó a todos los fariseos, porque Dios es amor y no puede negar su naturaleza, y es bien importante. Ahora, el Señor Jesús murió en la cruz. Murió en la cruz para que nosotros seamos completos, que la palabra salvación es completo. Seamos completos en todo sentido. Espiritualmente nos hizo sus hijos a través de su muerte. No solamente espiritualmente, sino podíamos andar
y ser sal y luz del mundo. O sea, nos hizo intelectualmente, mentalmente, nos hizo completos. Y la única manera de poder enseñarles a otros era ir de sitio en sitio, de persona en persona, explicándole realmente cómo es este misterio. Y a este misterio de anunciar la muerte del Señor Jesucristo y para qué es la muerte del Señor Jesucristo, se le llamó evangelización o se le llamó evangelismo. Conforme ha pasado el tiempo, el evangelismo ha ido cambiando. Si usted compara el evangelismo de hoy día con lo que hay en la Biblia, son unos cuantos versículos sacados, pero no un contexto total del evangelio y de lo que significa ser cristiano. Tal vez lo han hecho en una parte por proselitismo, para que vayan más personas a las instituciones que estas personas dirigen, y les dan ciertos versículos para que las personas lo puedan aprender, ¿no? Ha salido evangelismo explosivo, las 4 leyes espirituales, cosas que realmente no explican profundamente que tú eres embajador de Dios. No explican profundamente que Jesús es tu Señor. No explican profundamente con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. No explican nada de eso de la naturaleza, no explican del viejo hombre, no explican que hay que crucificarlo, no explican la importancia del bautismo, no explican muchas cosas, solamente en 4 oraciones que nunca aparece en ninguno de los convertidos que hay en el libro de Hechos, alguien que haya hecho una oración de ese tipo, como hoy día le pedimos que uno haga esa oración. Y por eso es importante. Yo quisiera revisar con ustedes 5 conversiones del libro de Hechos para poder entender el gran misterio y por qué no sucede eso hoy día. ¿Por qué no sucede eso hoy día? ¿Por qué no vemos esas cosas que se veían en el libro de Hechos? Ahora, diciendo eso, ¿por qué no se ve hoy día comúnmente? Pero yo creo que sí se ve. Yo creo que sí hay partes en que sí se ve lo que Dios hizo. Yo creo que eso sí. Pero podemos decir, una de las preguntas que siempre me gusta hacer, ¿es posible que hoy día se vea eso? La manera que enseñan evangelismo ahora casi es imposible. Y la manera que enseñan evangelismo y casi imposible, lo quiero decir al principio, después lo voy a aclarar más adelante, es porque en casi todos los cursos de evangelismo al que se deja fuera es a Dios. Y voy a ser más profundo este punto. Y es bien importante entender esto ya. Primero es la conversión de los 3000. Es muy bello la conversión de los 3000 en el libro de Hechos, cuando Pedro se levanta y comienza a hablar y da un discurso muy lindo, y las personas después de escuchar el discurso se sienten mal y dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra y fueron bautizados se añadieron aquel día como 3000 personas. No fue nada organizado, no fue nada programado, no se pasaron propaganda, no hicieron marketing, solamente se preparó esto, les levantó Pedro, habló y 3000 personas se sintieron compungidas, se compungieron el corazón y dijeron a Pedro, el apóstol, ¿qué haremos? Y él les explicó claramente lo que debían ser 3000 personas y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, comenzaron a vivir con ellos, comenzaron a compartir con ellos, aunque ellos eran de muchos diferentes países. Algo curioso de entender, o sea, se quedaron, no regresaron a sus sitios, sino se quedaron y siguieron aprendiendo, que es importante. La segunda conversión que para mí es impresionante y para ustedes debe ser impresionante es la del eunuco. Una persona que está leyendo el libro de Isaías y se acerca a Felipe y ve que leía el libro de Isaías y le preguntó si entendía lo que lees. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y entonces Felipe subió, se sentó con él y vio qué pasaje de la Escritura leía y era como oveja a la muerte fue llevado.
Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Es el libro de Isaías, ¿ok? Y miren lo que dicen que hizo Felipe. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si él está pidiendo ser bautizado, quiere decir que Felipe también incluyó la enseñanza del bautizo, ¿no? Y aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y lo bautizó. Una linda conversión en pleno desierto, y encima encontraron agua en pleno desierto para ser bautizado. Ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es un testimonio muy lindo, muy hermoso. La conversión de Lidia. Me encanta la conversión de Lidia por la disposición de Pablo de poder hablar siempre a grupos, a personas que estén. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Puras mujeres se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad de mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Imagínense todo esto, ¿no? En la primera, Pedro dice que se tienen que bautizar a 3,000. Supongo que han buscado un río, han buscado algo para hacer bautismo, y ya tenían la costumbre que en el Jordán se bautizaban y estaban cerca, ¿no? La conversión del eunuco era un desierto, buscaron agua y se bautizaron. Y bautizaron es sumergirse, bautizaron no es salpicar, porque no es salpicar sino es sumergirse. Entra una persona y sale otra persona nueva. Ese es el simbolismo, digamos. La conversión de Cornelio es igual también para que sean bautizados. En la conversión de Cornelio, me salté la conversión de Cornelio, Pablo había estado hablando en el espíritu, y mientras hablaba tocaron su puerta, y eran los que venían de parte de Cornelio. Entonces bajó Pedro, y ahí pasó algo increíble de Dios, porque todos comenzaron a hablar lenguas, ¿no? Y entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? O sea, también aparece el bautismo. Y lo curioso es esto: están en una casa. La pregunta es: ¿dónde fueron bautizados? Tal vez buscaron algo por ahí, pero fueron bautizados, fueron sumergidos, porque bautizo significa sumergirse, no significa salpicar ni echar un poquito de agua en la cabeza, ¿no? Tal vez si lo quieren hacer como simbolismo. En la conversión de Lidia también la familia fue bautizada. O sea, no solamente fue Lidia, sino fue bautizada también su familia. Y les rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad de mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y la última conversión que quiero hablar es la conversión del carcelero, que es muy conocida. El carcelero se levanta y ve que las puertas de la cárcel están abiertas, y sacó la espada y se iba a matar, porque lo que le venía era algo bien fuerte. Prefería la muerte, prefería suicidarse antes de pasar por el castigo que le pensaba que iba a venir, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz y diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándoles en aquella misma hora en la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Otra vez, en todos los ejemplos que le he puesto, se bautizaron y se bautizaron con la familia, se bautizaron con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. No fueron a un sitio, no fueron a una iglesia, no regresaron, sino fueron en ese instante, fueron los que ellos hicieron el bautismo, si era Pablo el que predicaba, si era Felipe el que predicaba, según la persona que lo hiciera, el que predicaba. Si era Pedro, supongo que Pedro fue también el que bautizó. Ahora, es bien importante entender toda esta parte, porque todo lo que le he leído es algo así como la acción de los apóstoles, es algo así como la acción de evangelistas, ¿no? Personas que hablan, personas que encuentran un grupo de mujeres y le comienza a hablar, personas que encuentran a una persona en el desierto leyendo y le comienza a enseñar, y todo eso parece completamente normal. Y a veces leemos así la Biblia, como la acción de unos hombres que hicieron, y estudiamos las estrategias de Pedro, incluso tratamos de imitar el mensaje de Pedro, cómo lo dijo, en qué orden lo dijo, qué temas trató y todo, porque eso fue lo que compungió de corazón a las personas. Y sabes que estas personas realmente lo único que hicieron es terminar lo que Dios había empezado. Y es lo que trato de decir, porque ahora nosotros hacemos 4 leyes espirituales, evangelismo explosivo, repartimos tratados por todo eso, hemos hecho estrategias, hemos hecho cursos, hemos hecho seminarios, hemos hecho de todo, pero hemos dejado de lado a Dios. Ahora, ¿qué significa esto que hemos dejado de lado a Dios? Porque ninguna de estas personas hubiera conocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador si es que Dios no hubiera hecho algo grande antes que sucediera este hecho. En pocas palabras, cada vez que vas a hablar a una persona, Dios ya está trabajando. Cada vez que tú le vas a decir algo a una persona, Dios está haciendo algo grande. No es tu estrategia, no es tu marketing, no es tus 4 leyes espirituales, ni tu evangelismo explosivo, ni miles de tratados que tú repartes o tires en avioneta. No es algo que Dios ha hecho. No es tu esfuerzo, es Dios, Dios de los ejércitos. Es el que te da la victoria en la batalla. Pero no solo la victoria, sino Él es buen Padre, Él es buen Rey, Él es buen Dios y siempre va delante de ti. ¿Qué es lo que hizo? O sea, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios para la conversión de los 3,000 que tanto hablo? No otra cosa que hable Pedro. ¿Sabes lo que hizo? Todos están reunidos viendo a los apóstoles, porque estaban pasando gente por ahí, ¿no? Había miles de personas ahí porque todos se reunían para las fiestas. Y entonces escucharon un estruendo de una casa. Es como que una casa explotara. Yo imagino que si explota una casa en el downtown de acá, en el centro de acá, todo el mundo va a ver qué pasa y todo el mundo va a estar filmando seguro, que ahora con su teléfono, que es lo que está de moda, ¿no? Para hacerlo viral y comenzar en YouTube y ganar algo de dinero. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde están sentados. Ese estruendo le llamó la atención, pero más le llamó la atención tal vez esto, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le dase que hablase. Todo esto lo están escuchando esos 3,000. Y dicen, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud, es lo que le llamó la atención. Se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿que estos no son de Jayalía? No es de Jayalía. ¿Estos no son galileos? Todos estos que hablan, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, se convirtieron trilingües, bilingües y todo el mundo hablaba el idioma. Era idioma, no era una glosolalia, no era changalapata, chacatalanda, no era eso, sino simplemente era que Dios
estaba hablando a través de ellos en un idioma que todos los que ellos, el Espíritu Santo estaba hablando a través de ellos, en un idioma que todos ellos entendían. ¿Cómo pues le oímos hablar? Escuchen esto, ¿ya? Porque cuando le hablen de lengua, si quieran que lengua es esto y el otro, y lo traten de convencer, tomen este versículo, ¿ya? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocio, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, anda contando todas las lenguas, y en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Eso es lo que hizo Dios. No fue el mensaje de Pedro. El mensaje de Pedro simpático, claro, aclaró las cosas, pero eso es lo que llamó la atención. Por eso los apóstoles siempre decían: Señor, extiende tu mano poderosa y que haya milagros en el nombre del Señor Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la gente no se va a convencer con tus palabras. La vez pasada, cuando estaba dando una clase así, uno puso ahí un comentario que me dio risa. Dice: caramba, ustedes deben estar bien aburridos para escuchar a esta persona, ¿no? O sea, para mí es increíble cómo unas palabras pueden tocar tu corazón. Si Dios te toca con unas palabras, es porque Él ha estado trabajando ante ti. Él ha estado poniendo algo ante ti. No es la persona, es Dios que ha estado trabajando antes. Dios siempre trabaja, hace un milagro, hace un misterio. Una persona se acerca, alguien te dice, pero Dios siempre está trabajando mucho antes. En los 3000, mira todo lo que hizo el Señor. Yo te aseguro que si eso pasara hoy día, en este momento hasta los de CNN se convierten, hasta los liberales se convierten. Todo el mundo se convertiría al Señor. Pararían de abortar, pararían de hacer algo y entenderían la santidad de la vida. Porque Dios es eso. ¿Por qué Dios no hace eso hoy día? Porque Él no quiere participar, porque Él no quiere hacer ya más escándalo. ¿Por qué Dios no hace esos milagros? Simplemente porque en nuestro marketing no lo incluimos. Creemos que somos nosotros, creemos que es nuestra cruzada, creemos que es nuestra campaña, creemos que es nuestro culto de sanidad, creemos que eres tú. Vamos a invitar a este, vamos a invitar al otro, vamos a traer a este y organizamos en lugar de aprender que el primero que debe estar en los planes es saber que mi rey actúa primero, que Él va adelante. No es mi victoria, no es mi batalla. Él abrió el Mar Rojo antes que llegáramos. O sea, estoy hablando como si fuera el pueblo de Dios, los hebreos. Siempre Él fue adelante. ¿Qué hizo Dios en la conversión del eunuco? Porque quiero saber, si ya está en los 3000, te entiendo. ¿Qué hizo el eunuco? ¿Sabes lo que hizo el eunuco? Primero, un ángel fue y habló con Felipe. Felipe no estaba en el desierto, como pareciera, como si lo hubiera leído que Felipe estaba en el desierto. No, Felipe está en Samaria, muy lejos. Y el ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El ángel le habló. Muchas veces, cuando yo pido que guardes silencio delante de Dios, muchas veces cuando yo te digo, espera que alguien te va a llamar, cuando muchas veces digo, todavía hay encuentros divinos, Dios te va a decir quién es, cómo es y a quién hablar. Por eso es necesario buscarlo, pero es necesario guardar silencio. No comiences a hacer tu marketing, que voy a hacer ejercicio, voy a traer pizza para los jóvenes y voy a traer a Hilson para que me toque 10 horas. No empieces a hacer marketing. No empieces a hacer las cosas como tú quisieras. Vas a traer gente, pero nadie va a conocer al Señor. Y va a ser problema porque vas a ver que uno levantó la mano y después lo encuentras en el bar. Y lo encuentras fuera. Y vas a tener que cambiar de religión porque vas a tener que decir, todos los cristianos son imperfectos y siempre caen y siempre piden perdón, siempre caen y siempre piden perdón y siempre caen y siempre piden perdón. Pero el problema no es eso, sino el problema es que en tus planes de evangelismo nunca incluiste a Dios. Nunca un ángel te dijo, anda
y habla. Levántate y ve. Y el Espíritu dijo a Felipe, incluso cuando ya llegó al desierto, porque caminó duro Felipe, caminó duro, llegó al desierto, Felipe no actuó, sino el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate ese carro. De ahí ya trabajó Felipe. Él sabía la palabra de Dios y sabía Dios que él sabía la palabra de Dios, sabía que era Isaías y sabía que Isaías hablaba del Rey de Reyes, sabía que hablaba del Señor Jesús. Y es lindo. Por eso, si sabes la palabra, el Señor te va a mandar al desierto a sacar a alguien. Pero si no sabes la palabra, te va a mandar que con 4 leyes espirituales o con un folleto de evangelismo explosivo, cuando no sabes qué enseñarle después de la palabra de Dios. Y por eso es tan importante aprender la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios. Ahora, la mejor manera de memorizar, ya te lo dije, mi especialidad es el cerebro, es cuando entra la palabra de Dios y sale de tu boca la palabra de Dios. Ahí memorizas, o sea, si constantemente hablas. Y Felipe, ese era lo que hacía. Antes de eso, Felipe ya había hablado a todos los samaritanos y se había convertido. Ahí estaba, no sé si se acuerdan del brujo ese que quería pagarle después a Pedro para que le diera el poder de dar el Espíritu Santo. En la tercera, ¿qué es lo que hizo Dios antes de la conversión de Cornelio? Mira, la conversión de Cornelio creo que es todo trabajo de Dios, porque Pedro nunca le hubiera hablado a Cornelio, nunca le hubiera dicho una sola palabra, porque Pedro era bien judío, y los judíos ni hablaban ni a samaritanos, ni a otros, ni a gentiles. Entonces había que convencer primero a Pedro. Pedro creía que todo el evangelio era para ellos nomás, para todos los judíos, pero no para los gentiles. O sea, no para usted, no para nadie, solamente para los judíos. Y entonces había que convencer primero a Pedro. Y eso es lo que hizo el Señor. Volvió la voz a él la segunda vez, dice, el Señor le dijo algo a Pedro, dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, que bajó el manto, todo con los animales, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba, porque es la coincidencia de Dios, y vas a ver muchas coincidencias en tu vida, y ese es el misterio del evangelismo, que son las coincidencias que no son coincidencias, sino es Dios trabajando en perfección. Así como hizo el universo, así hace que sus hijos lleguen, hablen con alguien y sean parte del reino. Y dice bien claro, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres, ahí le traían la respuesta, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. El Espíritu actuando, el Espíritu dando visión, Dios hablando con él. No, mira, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dios abría por primera vez el camino a los gentiles. Pero Dios estaba presente antes. No fue lo que hizo Pedro, no fue lo que le comunicó, sino ya había trabajado no solamente en Pedro, porque no solamente va a trabajar en ti, sino va a trabajar en la persona que tú le vas a hablar. Y eso es lo hermoso que hay. Cuando alguien se acerca a ti y quiere hablar y sabe que Dios es porque tú sabes la palabra de Dios, porque tú meditas la palabra de Dios, entonces el otro va a estar preparado ya. Va a estar preparado para que tú le hables. No es que tienes que hacer a la fuerza y traer. No, Dios prepara. Por eso tienes que estar en oración. Por eso tienes que pedir. Por eso no tienes que esperar ser tragado por una ballena, sino puedes ir a Hope y puedes hablar. Y por eso es tan importante entender. Por eso es tan importante entender que necesitas pasar tiempo a solas con Dios. Si te das cuenta, es una continuación de lo que hemos estado hablando. Ahora, actuó también Cornelio. Como te dije, no solamente actúa en Pedro, no solamente actúa en ti que vas a hablar, sino actúa en la persona que va a venir. Entonces ya Cornelio había estado preparado. Dice, Cornelio le dijo esto a Pedro, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro.
O sea, Dios ya había trabajado en él. Dios hace que la persona que esté en necesidad te busque. Tal vez te va a buscar por otras cosas, pero te busca. Y va a estar preparada, su corazón va a estar preparado por Dios para que te escuche. Porque Dios siempre va a actuar primero que tú. Si no, no es evangelismo. Es una técnica tuya. Vas a convencer unos cuantos, vas a ser unos cuantos fanáticos, tal vez legalistas, vas a tener luchas, vas a tener todo, lo vas a hacer ir a un sitio, lo vas a hacer reunir, lo vas a manipular, pero sabes que nunca conocieron a Dios. Nunca conocieron ni vieron el rostro de Dios. Y por eso es tan importante el verdadero evangelismo. El verdadero hablar con Dios es cuando Dios empieza todo. No hay evangelismo si Dios no lo empieza. Y lo empieza claramente. Por gusto haría este programa si es que Dios primero no habla conmigo. Si es que Dios no pone todos estos versículos en orden en mí. Si es que no paso tiempo a solas con Él. Y si es que usted no ha pasado tiempo a solas con Dios. De nada va a servir esto. Y por eso es tan importante entender, porque yo quiero que usted sea un buen evangelista. Yo quiero que sea como Felipe, como Pedro, como Pablo. Pero para eso necesita oír la voz de Dios. No hacer técnicas, ni teatros, ni esto, ni nada por el estilo. Porque ahora lo que hacemos, si sale un rapero famoso que veremos, Kenny Jones, ¿no? Ken Jones, no me acuerdo cómo se llamaba, mete eso de Chick-fil-A y todas esas cosas. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Perdón? Dímelo. Kanye West, ¿no? Kanye West, entonces ya tiene la iglesia más grande, porque creemos que el movimiento, lo que me atrae, si me trae un salsero, pues voy a tener a todo Miami metido en una iglesia, ¿no? Son técnicas, son trucos que utiliza uno para llenar su iglesia, pero sabes, Dios no lo empezó. O a menos que tú me digas que Dios es rapero, pues, pero no, Dios no lo empezó. Ahora, puedes justificar, decir, Dios puede utilizar hasta el rap. De repente lo puede utilizar. Pero Dios lo empieza. No lo empieza el rapero, sino lo empieza Dios. Y por eso es tan importante entender eso. Por eso es que las iglesias hoy día más se alimentan de lo que cree el mundo, de lo que Dios hace realmente. Porque en todos sus planes, hasta este que es tan importante, que es evangelismo, lo ha dejado fuera. ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Qué es lo que hizo Dios realmente en la conversión de Lidia? Porque vemos lo de Lidia, parece una estrategia de Pablo. Vamos a hacer grupos y vamos a reunirnos ahí cuando estén en el mall, nos reunimos en personas que estén orando, o cuando sean sitios que para el Thanksgiving Day, ¿qué tal? Nos reunimos, hacemos un pavito y llamamos a las personas y ahí le damos una palabra. Esa es tu estrategia. No, es Dios preparando. ¿Qué es lo que hizo? Porque él se acercó a este grupo de mujeres que se iba a reunir y habló. Parece que es un hábil, pues, o sea, Pablo es habilidoso, es increíble, tiene una pasión por la fe y él lo hizo. No. Pablo ni siquiera hubiera hablado con Lidia si es que el Señor antes no hubiera actuado. Dice así la palabra de Dios. Después de haberles, dice así, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y por eso él se fue a la región donde estaba Lidia. Y si Lidia, o sea, si Pablo no hubiera recibido ese sueño, Lidia nunca hubiera escuchado de Pablo el Evangelio. El Señor siempre trabaja antes. El Señor siempre va delante de ti en todo lo que hagas. Si es de Dios, Él va primero, no tú primero. Él va primero. Él lo diseña. Él dice, somos hechuras suyas para que andemos en obras que Él preparó de antemano. Hermano, tú no tienes que inventar
la pólvora, ni sacar una nueva metodología de plantar iglesia, ni nada por el estilo. Deja, por favor, que Dios lo haga, porque lo necesitamos en este tiempo en que el mundo está bajo el maligno. Y Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha decidido con ira. Por eso necesitamos que tú hagas parte, que tú permitas que Dios sea parte en todos los planes que tenga. No lo diseñes tú, no los pienses tú, piénsalo con tu Padre. Habla con tu Padre y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Es andar en su palabra, es andar. No todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Empieza por el Padre. Y ese es el gran misterio que hay. Y en el carcelero, usted podría decir que el carcelero se quedó admirado de estos hombres tan buena gente que le evitaron que se suicidara, evitaron que se matara, y por eso le abrió todo. No pasó algo antes, la acción de Dios. ¿Qué es lo que pasó con el carcelero? Después de haberles azotado, lo habían azotado, le habían dado duro, le había dado duro a Pablo y a Silas, le habían dado duro. Y después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y a los presos los oían. Sabían que esto es de Dios y sabían que hay que dirigirse a Dios, hay que alabar a Dios en medio de esto. Entonces vino la mano de Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas todas se soltaron. Si no hubiera habido ese terremoto, si no se hubieran soltado las cadenas, si no hubiera actuado Dios, no tendríamos la conversión del carcelero. ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Qué es lo que tienen en común la conversión de los 3000? La conversión del eunuco, la conversión de Cornelio, la conversión de Lidia, la conversión de carcelero, es que los primeros cristianos primero esperaban la acción de Dios. No eran ellos los que diseñaban cómo llegar a personas, sino era Dios el que lo hacía. Ellos eran simplemente instrumentos, vasos de barro formados por Dios. Pero ahora no, nosotros somos los inteligentes. Escribimos nuestros libros, escribimos todos, hacemos nuestras técnicas, hacemos eso. Vamos hoy día, vamos en contra del gobierno, no hay que obedecer las leyes, vamos a la iglesia, no usen tapabocas, somos nosotros los caudillos. Somos nosotros y nos creemos, dentro de esa ignorancia, nos creemos que somos pues los valientes. Ahora, déjame decirte con toda honestidad, para mí no es problema eso que haya caudillos y todas esas cosas. El problema es que esos caudillos nunca van a producir un siervo de Dios. El problema es que siempre van a producir pleitistas, personas que andan con un pie en el mundo y con otro, con un pie con amor, sirviendo a Mamón y tratando de servir a Jesús. Siempre van a producir eso. ¿Por qué? Porque nunca los trajo Dios. Tal vez los trajiste tú. ¿Cómo trajeron mormones? ¿Cómo trajeron testigos de Jehová? ¿Cómo trajeron todos tipos de religiones que hay en el mundo? Como hay diferentes sectas. Hace mucho tiempo una secta que se llama Los Niños de Dios. Su originador era David Bramberg. Él era un buen predicador, él perteneció a la Alianza Cristiana Misionera. Era buen predicador, pero él se salió de la iglesia y comenzó a traer a todos los hippies, a todo. Eso más o menos en un mes eran más de 1000 y se multiplicaron. Fue el movimiento que ha llegado a casi todos los países y a casi todos los jóvenes. Al final, ¿qué fue lo que atrajo a todos? Que cuando entrabas a esa secta, lo que había era lujuria, lo que había era sexo, lo que había era dinero para los líderes. No había nada de Dios, pero había grandes conversiones. Y siempre ha habido grandes conversiones. Cada vez que sale un líder, cada vez que sale alguien, al poco rato lo manchan con diferentes cosas. Dios quiera que pueda entender usted. No es una estrategia, no es una técnica, no es un marketing, es la mano de Dios. Ahora, la pregunta es esta, ¿por qué hoy día no lo entendemos? ¿Por qué no entendemos? ¿Y por qué Pablo? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Felipe? ¿Por qué
Todos estos siervos de Dios lo entendieron. ¿Sabes qué? Yo creo que la razón es porque eran judíos. Y habían sido instruidos desde niños en la palabra de Dios. Y estas personas, cuando son instruidos los niños judíos, son instruidos en la palabra de Dios, hay algo que se les enseña. Hay algo que se les enseña y queda profundamente. Y por eso deben saber si es de Dios o no es de Dios. Reconocer si es de Dios o no es de Dios o si es mi inteligencia. Primero, no gloriarse de lo que está pasando porque todo proviene de Dios. Moisés nunca se le hubiera ocurrido ir si es que Dios no primero actúa. José nunca se le hubiera ocurrido pues a ahorrar o presentarse entre el faraón si no sabe que Dios es el primero que actúa. Y eso es lo que se le enseña a un niño judío. Eso es lo que se le enseña a los judíos cuando van creciendo. Y eso le debemos enseñar a nuestro pueblo hoy día, a nuestra nación santa, que Dios va primero. En todo. Incluso en tu matrimonio, incluso en la educación de tus niños, incluso en todo, porque evangelismo al final es todo. Dios quiera que me pueda entender usted hoy día. Dios quiera que pueda hacer. Y quiero despedirme con estas palabras que creen los judíos. Deuteronomio 31:8. Y Jehová va delante de ti. Grabado en el corazón. Y Jehová va delante de ti. Primero es el Señor. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. Por eso es que Pablo era valiente, por eso es que Pedro era valiente, por eso es que Felipe era valiente, por eso es que Esteban era valiente. Porque ¿sabes qué? Sabían que el Señor ha dicho, no temas, ni te intimides. ¿Por qué? Porque Jehová va delante de ti. Yo voy delante de ti. No te preocupes, Douglas, yo voy delante de ti. Va a haber crítica, va a haber de todo, pero yo voy delante de ti. Y es bien importante entender eso, porque usted lo va a hacer. Porque lo más bello es que usted comience a evangelizar hoy día, pero sepa que es el plan de Dios. No es cuestión de oración, no es cuestión de que yo me ponga a orar para mi primo, no es cuestión que Dios te prepare a ti para que seas sal y luz del mundo y tu primo vea la luz de Dios. Y eso es importante. Pero ¿quién es primero? El Señor. Deuteronomio 1:30. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros. Él peleará por vosotros. Él es el que prepara, es el que da las lenguas. Él es el que te va a decir al macedonio. Él es el que le va a decir, va a mandar a su ángel para que te vayas al desierto. Él es el que va a comenzar a bajar el manto para arriba y para abajo, para que puedas entender, mientras Cornelio está escuchando a un ángel. Él es el que hace todo eso. ¿Por qué? Porque vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. Cuando tú estás, nunca estás solo. He estado en la selva, he caminado por la selva para poder hacer mi escuela dominical o para poder hacer mi escuela de sábado. Me acuerdo cuando caminaba, escuchaba, no había casi luz y escuchaba animalitos pasando, animales, no sabía si eran grandes o no, pero seguía caminando. Ahora, ¿por qué seguía caminando? Porque cuando haces labor de evangelista, sabes algo bien cierto en tu corazón, que detrás y delante Dios te ha rodeado. Eso es lo que dice el Salmo 139:5. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste